Hola, buenos días amigos, nuevamente desde su canal Germán el Juglar del siglo XXI para hablarles hoy sobre mitos, creencias y tradiciones en Galicia. Cuando yo era un niño, hace ya muchas décadas, a veces Socorro Citraro, la sobrina de mi madre que la ayudaba en cuidar de mí y de mi hermano menor Carlos, para lograr nuestra obediencia incondicional o para que nos comportáramos adecuadamente, nos amenazaba con apariciones fantásticas sobrenaturales que nos causaban mucho miedo. La Sayona, la Llorona, el Silbón, el Hombre Lobo, etcétera, cuyas apariciones, según la creencia popular, estaban asociadas a lugares y situaciones específicas, como las oscuras noches o aquellas de luna llena, y también a algunas fechas como el Viernes Santo o el Día de los Muertos. Aunque al ir creciendo fui comprendiendo su verdadero significado dentro del folclore popular y que eran solamente una medida a la que recurría para lograr su propósito de mantenernos a raya. Pero al llegar a Galicia hace 16 años, muchísimas décadas después de aquellas experiencias infantiles, tuve, al igual que en esa Venezuela de mi niñez, el conocimiento sobre una gran riqueza de mitos, tradiciones y creencias que también incluyen lo sobrenatural, lo esotérico y que a veces producen sobrecogedores sentimientos en las personas, aunque hay otros que solo son expresión de la rica cultura de este pueblo de origen celta. En el año 2011 mi mujer y yo, teniendo ambos ya una avanzada edad por ser año santo y de indulgencia plenaria, decidimos hacer el Camino de Santiago, una experiencia que yo recomiendo vivir al menos una vez en la vida, no por razones religiosas, sino como una forma de encontrarse a sí mismo y de hurgar en el interior de nuestros corazones y de nuestras mentes, con la finalidad de encontrar el verdadero propósito de la vida. Y entonces tuvimos conocimiento de esos mitos y leyendas que a través de siglos han ido apareciendo en relación con esta maravillosa experiencia mística del Camino de Santiago. Y en aras del tiempo, hoy les narraré solo 4 de ellas. La leyenda de Fuenterreniega, recogida por Juan Ramón Corpas en el libro Curiosidades de Navarra, editorial El País Aguilar, en julio de 1996, que dice así: en una fuente situada en un monte cercano a Astraín, se apareció el diablo con forma de apuesto joven para interrumpir la subida de un sediento caminante que escalaba el puerto en pleno verano. Le ofreció la posibilidad de refrescarse y beber, con la condición de que renegara de Dios. Evidentemente el peregrino rehusó la oferta. Entonces el demonio le volvió a insistir, sugiriendo que renunciara a la Virgen para recibir el líquido preciado, pero también rechazó esta condición. Y el demonio por tercera vez trató de convencerlo, exigiéndole que renunciase entonces al apóstol Santiago y calmaría su sed. Pero el joven volvió a renunciar. Y como resultado de este acto de fe, el demonio se fumó, dejando tras de sí una enorme nube de azufre, y en su lugar apareció la cristalina fuente donde el romero, aquel de la anécdota, pudo al fin saciar sus ganas de beber. La segunda es la leyenda de San Virila, un monje benedictino y abad del monasterio de San Salvador de Leire, en Navarra, venerado como santo popular en la Iglesia Católica, quien nació posiblemente en Tiermas, en el antiguo reino de Pamplona, y recordado por esta leyenda que lo vincula con el misterio de la eternidad. Dice así: una tarde primaveral, como era habitual en él, salió a pasear por la Sierra de Leire. Estaba fatigado, se sentó a reposar junto a una fuente, donde permaneció por horas, como creyó, y absorto escuchando el bellísimo canto de un ruiseñor. Pasado el tiempo, regresó al monasterio, a su hogar, y al atravesar la puerta, ninguno de sus hermanos monjes le resultó familiar. Deambuló confuso por las dependencias, sorprendiéndose con numerosos detalles que le eran ajenos. Cayó en cuenta que a él tampoco le reconocían.
por lo que se dirigió al prior, quien atónito escuchó la exposición del abad. Tras acabar la historia, ambos decidieron acudir a la biblioteca para intentar descifrar la enigmática situación. Y revisando viejos escritos descubrieron que 300 años atrás, un monje, conocido como San Virila, había regentado el monasterio y había sido devorado por unas fieras en uno de sus paseos matutinos. San Virila, con lágrimas en los ojos, comprendió que ese monje que aparecía en el viejo libro era él y que Dios finalmente había escuchado sus plegarias por conocer sobre la eternidad. La tercera anécdota o historia es la del asno del apóstol. Dice que llegó a Pamplona un peregrino francés con su familia y pararon en la ciudad para descansar y recuperar fuerza, alojándose en un hostal. La mujer del peregrino enfermó gravemente y posteriormente murió, convirtiéndose la romería de esta familia en una experiencia trágica. El peregrino decidió continuar su andadura hacia Santiago, acompañado por sus dos hijos de corta edad. Y el haber permanecido tanto tiempo en el hospedaje generó una fuerte deuda con el dueño y que no tenía posibilidad de pagar. El peregrino le entregó entonces al hospedero su asno como contraprestación y poder partir hacia Santiago de Compostela. Una vez en el camino, la familia hizo un alto para rezar y pidió ayuda al apóstol. Y al poco tiempo de sus súplicas encontraron a un venerable anciano que tras una agradable charla les prestó un pollino para que les ayudase durante la larga caminata hasta Santiago. Finalmente, al llegarlo, el peregrino se ve abordado por una visión del apóstol Santiago, a quien reconoce como el anciano que había encontrado kilómetros atrás. Durante el camino de vuelta a sus casas en Francia, el peregrino y sus hijos volvieron a pasar por Pamplona, donde descubrieron para su sorpresa que el hostelero había fallecido en un accidente y que llegaba a sus oídos lo que el pueblo comentaba, acreditando la defunción de ese hostelero como un castigo divino por la avaricia y la falta de caridad que había demostrado hacia ellos. Y finalmente voy a narrarles hoy la leyenda del Caballero de las Conchas. Esta historia forma parte del mito de la Traslatio, el viaje de Atanasio y Teodoro con los restos del apóstol Santiago desde Jaffa en Palestina hasta Iria Flavia, lo que hoy es Padrón en Galicia. Y según el relato, la balsa en la que viajaban los discípulos del apóstol con sus restos se encontraba ya cerca de la costa gallega en la altura de Bouzas, una villa marinera situada a pocos kilómetros de Vigo. De repente se toparon con la celebración de una boda en la que se estaba jugando a abofardar, un entretenimiento que consistía en arrojar una lanza o bofarda al aire y recogerla galopando a caballo antes de que tocase el suelo. En el turno del novio, un golpe de viento desvió la lanza al mar y el joven, empeñado en ganar el juego, la persiguió hundiéndose entre las olas. El tiempo pasó y el jinete no salía del agua, por lo que todo apuntaba a que aquella boda iba a terminar en tragedia. Y justo en ese momento la barca se acercó a la zona donde se había hundido el joven jinete y se produjo un milagro. Él y su montura emergieron de las aguas recubiertos de conchas de vieira. Por esto, los discípulos del apóstol indicaron que como señal de devoción y en recuerdo de este milagro, todos los que decidan peregrinar hasta Santiago de Compostela deberían portar esta concha como un símbolo, surgiendo así uno de los elementos más representativos del Camino de Santiago. Bueno, amigos, hoy voy a finalizar esta primera parte sobre estos mitos y anécdotas de Galicia y mañana continuaremos. Un saludo para todos. Buen domingo.